Eugenio Escotado pues era, como sabes y como todo el mundo conoce, un pensador muy potente, muy racional y muy genial. A los genios tú no les puedes exigir que sean como los demás. Mi padre dedicaba el día a estudiar, a estudiar, a estudiar. Centrado y focalizado en... Sí, que no te podías enfadar porque nunca te felicitas el cumpleaños, por ejemplo, porque eso para él era algo baladí, absurdo, pero claro, tú le dices a alguien, no, mi padre nunca me ha felicitado el cumpleaños. Y dices, Pero tiene una explicación eso, tiene. Sí, bueno, mi padre le parecía superficial, mi padre era otro tipo de cosas las que te iba a aportar, sobre todo conocimiento, y yo me lo tomé muy en serio cuando decidió formarme y darme lecturas y recuperar el tiempo perdido. Desde los 16 empezó a formarte, ¿no? Sí. Te guiaba. Tener Totalmente. una persona así al lado es un regalo. Hola a todos, muchas gracias por estar un día más en Minimal Design Talks. Hoy estamos con Jorge Escotado. Muchas gracias, Jorge. Encantado. Por quien no lo conozca, hijo de Antonio Escotado. Y hoy pues vamos a profundizar en diferentes temas, pero sobre todo, Jorge, para quien no te conozca, ¿quién es Jorge Escotado? Pues Jorge Escotado es un periodista que decidió con 30 años tirarse al vacío y hacerse emprendedor. Y bueno, yo tuve bastante experiencia como periodista de redacción. Sabes que el periodismo se divide en televisión, prensa y radio. Pues yo tiré por la prensa, que bueno, por mis venas fluye la literatura, no solo por parte paterna, mi padre era escritor, sino también por parte materna. Tengo un bisabuelo que era periodista, el padre de mi padre, mi abuelo, también era periodista, y bueno, pues yo sigo un poquito la tradición familiar, me gusta escribir, lo que pasa que también soy consciente de quién soy hijo y nunca he querido que me escribir, o sea, su sombra es muy alargada, Es complejo. muy alargada y no quiero que me comparen con él, y entonces algún día escribiré algo propio, pero mientras lo que hago es vivir de las letras, eso sí, porque bueno, cuando te dije que con 30 años me tiré a la piscina y decidí ser emprendedor, ahí creé la empresa Memoralia, que creo que no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Fue la primera empresa dedicada en exclusiva a la elaboración de biografías personales y también corporativas. Pero biografías personales, o sea, yo no invento la biografía, la biografía es algo muy antiguo, y de hecho lo que distinguía un poco antes a los nobles de los plebeyos era saber cuáles eran sus orígenes. Entonces Memoralia pone al alcance de todo el mundo la posibilidad de que tu vida quede registrada. Hacemos una biografía, o mejor tu madre pues no es conocida, pero para ti es súper importante. Sus recuerdos, sus vivencias, todo eso se pierde. Y es lamentable en un mundo en que todo el rato hablamos de memoria USB, memoria flash. ¿Y qué pasa con la memoria personal? Si yo te pregunto ahora el nombre de tus 8 bisabuelos, te dejo en blanco. Pues esto es lo que evita Memoralia. Entonces, con 30 años me tiré a la piscina, tenía un puesto bastante bueno en una agencia de comunicación americana. Era un trabajo, entre comillas, soñado, de 9 a 6, sin horas extras, sin agobios, porque había estado antes en prensa, como te he comentado, en redacciones, que era todo lo contrario, eso era un parto diario. Hacer un periódico es una de las experiencias más agotadoras que hay. O sea, a las 6 de la tarde está vacío y a las 8 está lleno. Entonces, en esas 2 horas en que se llena el periódico, pues la gente corre, la gente llora, la gente ríe, pasa de todo en una redacción. Y era muy estresante, a la vez que también bastante edificante, porque al día siguiente te veías ahí tu noticia. Era Día tras día, ¿no? día tras día, sí, había veces que medio periódico era tuyo. y bueno, no lo podías firmar, ¿no? Pero después de tanto estrés, en el periodismo, se dice, al menos en la prensa, luego está el lado oscuro de la comunicación, por así decirlo, que es, está el periodista, que va en zapatillas a trabajar, no en chándal, pero casi, y es insobornable. O sea, un periodista, yo no he visto a ningún compañero ni a nadie, y ganes lo que ganes, que te pueda venir una empresa y decir, publica esto. No, porque tú tienes un jefe de sección, luego tienes que convencer al jefe de sección.
Vale, ese es el lado de la prensa, pero luego están las agencias de comunicación, que es la otra orilla. Entonces, si cruzas ahí, nadas un poco, llegas a la otra orilla, que tienes que poner un traje, que tienes que poner una corbata, y entonces ya eres tú el que habla con el periodista. Desde periodista a periodista vamos a ver cómo mi cliente sale. Entonces se decía por aquella época que un reportaje valía 2,5 veces lo que vale una página de publicidad. O sea, si imagínate que tú eres Repsol, vale, pues me vas a contar tu nueva gasolina. Puedes poner una página de publicidad o puedes convencer a que un periodista vaya y explique las ventajas y las bondades de esta nueva gasolina. Ventajas y bondades siempre. Y entonces es más creíble, porque ya se supone que han convencido al periodista. Entonces, por un lado está la publicidad pura y dura y por otro lado está la comunicación, que no es lo mismo. Entonces ahí estuve 11 meses en la agencia de comunicación, aluciné porque era totalmente diferente. Ahí no se oían los vuelos de las moscas. O sea, solo era los teclados, las moscas y era un trabajo muy diferente pero muy interesante también porque al periodista tú no puedes llegar y decirle públicame esto, sino que tienes que ponerte en su cabeza y en vez de pedirle un favor, solucionarle un problema, que es distinto. Entonces, bueno, pues tenías que montar una historia. Me acuerdo que teníamos antivirus McAfee y una compañera se le ocurrió poner un ordenador lleno de serpientes. Bueno, pues al final McAfee salió publicado en toda la prensa por esa tontería de las serpientes. O sea, hay que buscarse el gancho. Eso es lo que hacen las agencias de comunicación. Bueno, pues no contento con eso. Eso fue con 30 años, vamos, pasé una época en el desierto, como todo emprendedor, que decides perder todo lo que tienes y apostar por una idea que tú tienes muy clara, pero no necesariamente la sociedad tiene tan clara. De hecho, cuando yo empecé con las biografías, era un producto nuevo y la gente no lo entendía. ¿Pero qué es esto? O sea, pero venís a mi casa y me entrevistáis. Nunca entienden la idea, lo entienden después. Lo Eso va entienden. así, después sí, pero cuando sí, tú cuando ya lo ven. Sí, suele pasar. Y luego también me ayudó la competencia, o sea, divina competencia, bendita competencia. La gente que emprende, si tú tienes una idea y vendes algo muy novedoso, te va a interesar que otras personas también te ayuden a vender eso tan novedoso. Entonces empezaron a salir tubiografía.es, el libro de tuvida.com, no sé qué, todo al socaire de la brecha que yo había abierto con Memoralia. Pero bueno, ya la gente empezó a entender de qué trataba el servicio, que se podía llamar un poco periodismo a domicilio, periodismo a la carta. Y bueno, pues es una historia muy, muy hermosa la de Memoralia, porque ahora ya, desde 2008, pues ya han pasado casi 18 años. Desde que Sí, desde que la creé. iniciaste, entiendo que algo mucho más analógico o mucho más palpable, como sería una impresión en papel, ¿no? Siempre en papel. Y ahora con la IA me imagino que ya tienes herramientas, incluso escuché que para recrear a la persona o la Sí, voz o sí, unos medios sí. que antes no tenían. Claro, claro. Ahora la IA permitiría directamente sustituir al periodista y bueno, cargarte un poco el servicio en el sentido de que necesita un componente humano. Por mucha IA que haya, han salido empresas que ofrecen biografías como yo, pero en vez de contárselo a un ser humano, se lo cuentas al móvil. ¿Y qué pasa? Es mucho más barato, pero es que no tiene sentido para mí ese servicio. Yo estoy dispuesto a contarle mi vida a un ser humano, no a una máquina fría y inmóvil, ¿no? ¿Y cómo es el proceso de Memoralia? Es decir, tú creas como un book o te cuentan la historia y tú me imagino que luego tienes que investigar, indagar. Es interesante, ¿eh? Bueno, más bien no es una investigación policíaca No. de la vida de esta persona. Nosotros más bien decimos por qué quiero ser recordado. O sea, la idea es dejar un testimonio consultable a través de las generaciones venideras de quién has sido tú y qué importancia has tenido en la cadena familiar. Y bueno, somos el resultado, nosotros, yo mismo soy el resultado de todos mis antepasados. Y para que tú nazcas se han tenido que producir una serie de circunstancias mágicas, por así decirlo, porque fíjate la cantidad de personas que no han nacido
pero tú sí has nacido. Eso es que tu abuelo, tu bisabuelo, bueno, pues se salvó de aquella enfermedad, en ese accidente de tráfico, él no murió, bueno, al final has nacido Llega a tú. ese nivel de detalle. Sí, sí, nosotros, la primera entrevista, el entrevistado no ha nacido. Entonces le decimos, usted no ha nacido, ahora vamos a hablar solo de sus antepasados, lo que usted sepa de sus abuelos, de sus padres, y bueno, cómo la historia va cambiando y para que tú hayas nacido, ¿no? Entonces eso ya sería la entrevista número 2, que es la infancia. Cuéntame lo que sepas de tu infancia, el nombre de tu profesora de parvulitos, que al principio no se acuerdan, pero luego por la noche el cerebro trabaja y en la segunda entrevista o tercera entrevista te dicen los apellidos de todos los compañeros de clase, o sea, y de la profesora, por supuesto. Entonces, lo que hacemos es un recorrido en la vida de toda persona. Se puede dividir la de Michael Jackson, la mía y la tuya, en las siguientes secciones, que son orígenes, infancia, juventud, plenitud y madurez. Ahora tú y yo estamos en la plenitud, ¿no? ¿Te sientes pleno? Bueno, Diría que sí, vale, sí, eso. sí, La sí. plenitud es la Más que etapa, menos, la, pero... la etapa más larga, Sí, digamos de los 25 a los 60 años o sí. a los 65 años. Ahí es donde la gente más historias cuenta, obviamente. Y la madurez es ya cuando puedes echar la vista atrás, ¿no? O sea, miras y lo que has creado, una mirada retrospectiva. Generalmente las biografías tienen mucho más sentido cuando tienes descendencia. O sea, alguien que no tiene hijos, también algunas veces nos han pedido una biografía, la hemos podido hacer, pero ya no tiene la lógica, que es la transmisión de los valores, la transmisión de unos principios, de por qué somos como somos. Entonces, para afrontar el futuro está muy bien conocer el pasado. Esto no lo digo yo, ya lo decía Polibio hacía mucho tiempo. Entonces, las biografías de Memoralia son una especie de catarsis también para las personas. Cuando ya decides hacer tu biografía es porque tienes sensación de una vida plena y ya es el momento de echar la vista atrás y recapacitar y ver todo lo que te ha pasado, de qué manera eso provoca todo lo que viene después. Es un regalo súper personal y muy particular. Me encanta la idea. Sí, ¿Y se sí, puede hacer de alguna persona que ya no esté? claro, sí, sí. Al principio no era Memoralia, era Obitualia, fíjate, porque no me has preguntado cómo me surge la idea, pero la idea me surgió porque yo hacía obituarios en el mundo. ¿Qué es un obituario? No confundir con una esquela. La esquela es donde se ruega santos sacramentos por esta persona, y el obituario es cuando se hace un artículo sobre esta persona, que suele ser, cuando hay un obituario, pues un premio Nobel, un político o alguien, un artista, alguien importante. Y entonces ahí es cuando yo dije, estaba haciendo obituarios todo el día en el mundo, llegué a hacer como 70 obituarios y dije, pero ¿qué pasa? Solo si eres premio Nobel o si eres famoso tienes derecho a que tu vida se registre o se escriba sobre tu vida. Pues no, vamos a democratizar esto, vamos a democratizar la memoria, en cierta manera. Me encanta la idea y que lo ha presentado en un formato En un digital. libro de tapa dura, muy cuidado y en formato cuadrado, porque acompañamos el relato con fotografías, pero no fotografías de relleno, sino que si me cuentas que te fuiste a la mili, pues pum, foto de la mili. Si me cuentas que te casaste tal día, pues foto del menú de la boda y foto de la boda. Entonces las imágenes enriquecen y a la vez explican también el relato. Y bueno, tenemos un lema medio en broma, medio en serio, que es, si no lloras te devolvemos tu dinero, porque realmente lo escribimos de una manera a camino entre lo informativo y lo épico, ¿vale? No hay dos vidas iguales, ¿no? Entonces hay que conseguir extraer lo que diferencia a una vida de otra y ponerlo en valor. Y bueno, para la gente es un proceso, como he dicho antes, casi catártico. A veces nos dicen, mira, esto no lo saben ni mi mujer ni mis hijos. Te lo cuento, pero no quiero que aparezca, pero es para que lo entiendas. Entonces nos convertimos casi en familiares. Hemos sustituido un poco al cura. En el fondo, cuando las últimas confesiones, pues bueno, pues ahora son tus últimas vivencias, nos las cuentas y ahí queda el libro y queda durante siglos. O sea, no, el libro va cogiendo peso a medida que pasan los años. Pero claro, yo cuando hablo con mis clientes digo, este libro va a estar aquí cuando no estemos ni usted ni yo. Entonces, vamos a hacerlo bien. Y es un libro cosido a mano,
de tal manera que no se vayan a caer las páginas con el paso de los años. Nosotros damos 1, pero luego el cliente pues dice, quiero 5 más, quiero 10 más. Puede replicar. Y ahora con la IA lo que nos permite es que, como hemos entrevistado a esta persona y tenemos grabaciones, pues esa historia, esa biografía, podemos hacer que si tu nieto, por ejemplo, ahora los hijos se quieren muy tarde, ¿no? Y no es como antes, que nuestras madres, pues mi madre tuvo a mi hermano mayor con 18 años, por ejemplo. Eso es impensable. Entonces, muchas veces cuando el nieto va a conocer al abuelo, el abuelo ya no está en condiciones óptimas. Incluso tiene algunas lagunas o incluso padece Alzheimer o incluso se ha muerto. Entonces, ¿no conociste a tu abuelo? Pues mira, tú tienes que saber quién era tu abuelo. Y para eso tenemos este libro que hizo tu abuelo. ¡Pum! Y lo pones encima de la mesa. Entonces el nieto queda totalmente patado, ¿no? Y dice, ¿cómo? O sea, que tengo la vida de mi abuelo a quien no conocí aquí. Vaya virguería. Y le decimos, no solo tienes la vida en el libro, sino que también tienes a tu abuelo contándote con su voz su propia vida. Eso es lo que le haya permitido. Entonces, con esas grabaciones, y una vez que ha sido aprobado el texto, clonamos la voz y es tu abuelo quien te cuenta su vida, al abuelo que no conociste. Te diría que me parece el mejor regalo posible, ¿eh? Pues Se sí, me ocurren es muy es muy emocionante. buena idea la que tuviste, Es ¿eh? muy emocionante. Llevas 18 años, habrás hecho un montón ya, ¿no? Más de 500. Más de 500. Sí. Y cada una es única totalmente. Y bueno, después ya le cogí el gusto a esto de cabalgar la libertad y ser tu propio jefe. Y en 2017 decidí crear La Emboscadura, que es una editorial monográfica sobre la obra de Antonio Escotado, que es mi padre, y ya lo has dicho antes, y bueno, pues es un filósofo, un pensador de lo más potente que ha habido en este país. No lo digo porque sea su hijo, sino que lo dice casi todo el mundo. Es transversal, tanto gente de derechas como de izquierda, como de centro, todos, estés de acuerdo o no con Antonio Escotado, tienes que valorar que es uno de los pensadores más brillantes y más trabajadores que hemos tenido, porque tiene una obra de más de 25 libros y bueno, pues sobre muchos temas que había oscuridad o no se atrevía nadie a hablar, como el tema de las drogas, Entraremos ahí. como el tema Interesante. del comunismo. Mi padre ahí puso luz donde antes solo había sombras o tinieblas. Entonces yo decidí con él en 2017 crear esta editorial para rescatar alguna parte de su obra que se había descatalogado y luego también para gestionar todo el universo Escotado, porque la empresa creó sus perfiles sociales. Y bueno, yo no sabía al principio cómo iba a funcionar el tema, pero rápidamente superó mis expectativas. Me di cuenta de que su mensaje, que es un mensaje, no digamos fácil, como pensador, como filósofo, mi padre analizaba las cosas en detalle y entonces había gente que no le hincaba el diente a los libros, pero en cambio sí le hincaba el diente a los tweets o a los vídeos cortos. Entonces me di cuenta de que su pensamiento se podía capilarizar en píldoras. Y entonces yo soy el que se dedica un poco a compartimentar el pensamiento de Antonio Escotado. Entonces, pues empecé a grabar vídeos, empecé a rescatar documentos que estaban inaccesibles, toda la obra que estaba descatalogada, y bueno, se fue creando una comunidad de emboscados, que ahora somos ya casi 300.000 en YouTube, y bueno, Antonio Escotado es uno de esos casos, parece que va a ser más conocido después de muerto que vivo. Y esto pasa solo con los genios, ¿no? Que son un poco incomprendidos y luego tiene que venir alguien, que en este caso es su hijo, pero podría haber sido cualquier otra persona, que se encarga de, ¿cómo decirlo? Pues deshacer el mensaje en pequeñas capas que sean comprensibles para toda la población. ¿Cómo fue crecer al lado de Antonio Escotado? Un tema especial, Debe ser, bastante. bueno, más que especial, ¿no? Más que especial, sobre todo además porque él tuvo 3 familias. Yo soy el tercer hijo de la primera familia, digo 3 familias, 3 esposas. Y bueno, casualmente yo fui el hijo que menos convivió con él en la infancia, porque a mí me tocó sufrir el divorcio y vamos, yo era un mico, no me enteraba de nada, pero realmente empecé a conocer a mi padre tarde.
O sea, empecé, yo creo que las primeras veces que le veo ya es con 8 años y con 16 es cuando empiezo a convivir con él. Y digo, bueno, viejo, ¿cómo nos organizamos? Porque no hemos tenido infancia y yo soy carne de cañón de las consultas de psicólogos. ¿Y tú cómo lo llevas? Y bueno, pues entre los dos nos organizamos y decidimos hacer borrón y cuenta nueva y empezar una relación ahí a los 16, más bien de maestro y alumno que de padre e hijo. Porque claro, Antonio Escotado pues era, como sabes y como todo el mundo conoce, un pensador muy potente, muy racional y muy genial. Entonces, digamos que a los genios tú no les puedes exigir que sean como los demás, ¿no? O sea, mi padre dedicaba el día a estudiar, a estudiar, a estudiar. O sea, Estaba centrado y focalizado sí, que sí, ¿no? no te podías enfadar porque nunca te felicitas el cumpleaños, por ejemplo, porque eso para él era algo baladí, absurdo, pero claro, tú le dices a alguien, no, mi padre nunca me ha felicitado el cumpleaños, y dices, Pero tiene una joder. explicación eso. Tiene. Sí, bueno, mi padre le parecía superficial, mi padre era otro tipo de cosas las que te iba a aportar, sobre todo conocimiento, y yo me lo tomé muy en serio cuando decidió formarme y darme lecturas y recuperar el tiempo perdido. Desde los 16 empezó a Sí, formarte, ¿no? sí, Te guiaba. Tener una totalmente. persona así al lado es un regalo. Es Que un no te regalo y compensa no felicitarte el cumpleaños, bajo mi punto de vista, ¿eh? sí, 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 hay Pero que sacar el lado bueno, Pero es claro. curioso, ¿no? El día a día de una persona así debe ser muy peculiar, porque no sigue unos cánones establecidos, ni mucho menos, eso está clarísimo, pero el aporte que te puede dar en cada frase o cada recomendación, incluso que te recomendarán lecturas desde los 16, pues es, como he comentado, es un regalo. Impagable, impagable. Si lo ves como maestro, es impagable. Si lo ves como padre, a lo mejor ahí pues, puedes decir, en mi casa, no solo yo, sino he oído a más hermanos decir, papá, yo quiero ser normal. Pero ¿qué O es sea, ¿qué es normal? normal? ¿Qué Porque, es normal? ¿qué es normal, no? Estaría bien, es uno de los conceptos más usados, ¿no? Y a la Ya. vez más vacíos. Sí, sí, sí. Ser normal es ser como los demás. Pero ¿cómo son los demás? Pues bueno, pues una familia estructurada, que te felicita en el cumpleaños, que tu padre te lleva al parque de atracciones, ese tipo de cosas que en casa no había, ¿no? Entonces, por un lado quería ser normal, pero por otro lado también valorabas la diferencia. Y con el paso de los años, Estaba focalizado a tope totalmente, todo el día, ¿no? todo el día, Curiosidad, no captación de sabía hacer información, otra cosa. análisis, ya. O sea, realmente Me mi suena padre eso. se despertaba a las 2 de la tarde, 2 de la tarde. todos los días que yo lo he visto en mi vida, se ha despertado a las 2 de la tarde, a la 1, a las 2, a las 3. Nunca tuvo horarios y él escribía por la noche. Entonces, cuando yo me levantaba para ir al instituto, muchos días me lo encontraba, que él ya se estaba preparando para meterse en la cama. Entonces, claro, es una vida, generalmente los padres se vuelcan y cambian sus costumbres para adaptarse a los hijos, ¿no? Aquí era totalmente diferente, eras tú quien te tenías que adaptar a la vida de tu padre. Pero tiene un sentido, porque él tenía muy claro lo que estaba haciendo y Totalmente, tenía un fin, ¿no? ¿Para totalmente. qué sacrificar ese fin o lo que podía aportar para algo baladí, como has comentado, ¿no? Como que sería algo que se da por hecho, que es lo Sí, normal, que no digo que esté mal ni que esté lo bien, ¿eh? convencional. Sí, pero creo que si una persona tiene el foco y lo tiene claro y de lo que está aportando y está consiguiendo, ¿por qué no hacerlo, Por no? eso, por eso, por eso era respetado y todos lo respetábamos en la familia. Sabíamos que estaba haciendo algo grande y que realmente él tenía un fin, tenía una misión, que era estudiar, estudiar, estudiar y hacer las obras que hizo. Entonces, pues digamos que las carencias de un lado se compensaban con las ganancias de otro, ¿no? Yo prefiero al maestro, como bien dices, que a un padre convencional. Aunque, bueno, como entenderás, pues al principio cuesta hacerse la idea de que tu padre es tan distinto al resto de padres. Y la soledad con la que tienes que convivir, y al final te acaba gustando, ¿no? Pero al final, pues era una persona pues autodidacta y rodeada de mucha gente, pero a la vez solitaria, entiendo, ¿no? Porque Siempre él se sintió muy solo, sí, sí, siempre, normal, normal, siempre. normal. Y bueno, antes me has comentado, off cámara, que bueno, que yo le había oído algo, fue el fundador de Amnesia, ¿no? Es decir, porque claro, él en la investigación, ¿no? Que él era un estudioso,
hubo un punto que fue el punto del estudio lúdico, ¿no? Y también pasó por un mucho tema controvertido de las drogas, ¿no? Mm, Creo que es de las personas que ha hecho un estudio pues, más amplio en sí, este tema, sí, diría. No lo sé, no sé si me sí, sí. equivoco, ¿eh? No, Pero no, yo no, sin duda. diría que es el que más, ¿no? La historia general no hay un estudio comparable. ¿Cómo acaba en Ibiza y monta la amnesia, no? Bueno, Claro, pues eso también es es que curioso. Qué aparte época. de ser un estudioso, también era un vividor. O sea, mi padre, el otro día le escuchaba con Quintero, que decía, ¿cuáles son las pasiones de Antonio Escotado? Y él decía, el estudio, cuando era joven la fornicación. Y entonces, bueno, esto hay que entenderlo, que a Ibiza se va en gran parte a protagonizar la revolución sexual. Pensaba un poco Sí. el estudio, ¿no? Compensaba el estudio con la libido, sí. Sí. Y entonces ahí parte de la causa de la ruptura con mi madre es esa decisión de irse a vivir a Ibiza. Él tenía un puesto bastante bueno aquí, porque mi tío, su tío había sido ministro de Hacienda, y bueno, mi padre era estudioso en la universidad, en el colegio, en casa. Total, que sin mucho problema consiguió sacarse unas oposiciones al ICO, Instituto de Crédito Oficial, y era un trabajo también muy bueno, como el que yo tenía antes de dejarlo todo, y él también lo dejó todo. Decidió pedirse una excedencia en el ICO e irse a Ibiza a ver qué estaba pasando ahí, porque era una especie de isla de libertad y a la que empezaban a llegar los hippies de los países nórdicos, o sea, finlandeses, escandinavos, gente de todo el mundo empezó a ir a Ibiza como un lugar donde se estaba creando la contracultura. Y entonces mi padre dijo, bueno, esto no me lo puedo perder, voy a pedir la excedencia en el ICO y me voy a Ibiza a protagonizar esta revolución sexual que proponen los hippies de hacer el amor y no la guerra. Y bueno, era la guerra de Vietnam en aquella época y tal. Mi padre era muy rojo en esos momentos. Después no tanto. No, 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 Mm. luego acabó siendo liberal y Sí, ahora le acusan de facha. sí, sí, sí. Sí. Pero bueno, ahora ser facha no es, no sé, es una de las palabras más manidas que hay y ha perdido todo su valor. Pero bueno, mi padre decidió irse a Ibiza, se fue con mi madre se ve que no pudo seguirle la estela porque mi padre era de armas tomar y nada, pues allí fue cuando dijo, aquí ellos iban a un local que se llamaba La Tierra, muy famoso, que está en Ibiza capital, y cerró La Tierra. Y entonces dijo mi padre, ¿y qué hacemos ahora? Y con su buen amigo Manolo y también socio, decidió crear Amnesia, que era un tablao flamenco. Y entonces, al principio, el nombre de Amnesia no era tal, sino que mi padre quería llamarlo el taller del olvido. O Muy sea, bueno, ¿eh? es muy bueno, pero Muy si te das bueno, ¿eh? cuenta, Amnesia refleja también taller del olvido y en una sola palabra, y que el nombre es bueno lo atestigua que en 50 años la discoteca no ha cambiado de nombre, porque mi padre solo la regentó un año, apenas un año, pero él lo que quería era crear un local de música en vivo, porque otra de sus pasiones era la música y la guitarra. Y bueno, se compró una Gibson SG y durante unos momentos pensó que podía ser estrella del rock. Sí. Y entonces, cuando yo le preguntaba, ¿para qué creaste Amnesia? Dijo, para conocer a gente guapa y poder tocar la guitarra. Y bueno, pues eso luego se tradujo en que era un centro de libertad donde las drogas hacían su acto de presencia, la gente guapa hacía su acto de presencia y buenos músicos también hacían su acto de presencia. Y nada, ahí estuvo regentándolo durante un año, pero luego se dio cuenta de que algunos amigos le robaban botellas, que el día a día de una discoteca pues tenía poco que ver con esa idea romántica que tenía él de hacer un centro, un foco de libertad en la isla donde entrabas y se te olvidaba todo porque era la amnesia y luego salías y volvías a tu realidad cotidiana, ¿no? Y bueno, pues ahí la policía empezó, la Guardia Civil empezó a ponerles bastantes problemas, a hacer cacheos y bueno, cuentan
en su libro Mi Ibiza Privada, que es bastante divertido. ¿Cómo es este libro? Mi Ibiza Privada, te lo aconsejo. Sí, sí, pero no lo Ahí conocí. cuenta todo, cuenta cómo lo creó y bueno, también cuenta una historia, una anécdota muy buena, y es que venían los guardias civiles a ver qué estaba pasando ahí, y bueno, unas chicas que eran habituales del local decidieron meterles un poco de ácido en sus bebidas y acabaron en una fiesta que el tricornio lo llevaban puesto todos menos ellos. Sí, bueno. Entonces debió ser alucinante aquel año que Escota regentó la discoteca, porque estaba todo por hacer. O sea, Ibiza no era el sitio que conocemos ahora de discoteca, de lujo, que va, era una isla deprimida, todo eran propiedades de los payeses y bueno, muchísima gente iba de negro, era un lugar realmente deprimido. Y entonces, con la llegada de los hippies y de los peluts, que se llamaban a la gente que llevaba el pelo largo, los llamaban peluts, y la llegada de mi padre y de más gente, pues se fue creando una contracultura y una nueva isla que acabaría siendo lo que soy, que es la meta del millonario. Y bueno, también de la libertad. Si tú vas a Ibiza, la gente alucinará cuando vas a la playa, pues que es raro ver a alguien con la parte de arriba del bañador, ¿no? A las chicas y ese topless pues sorprendía mucho. Pues bueno, mi padre tuvo que vivir que cuando hacían los primeros topless les perseguía la Guardia Civil. Incluso se bañaban desnudos en la playa y estaba prohibido el nudismo en la época franquista. Entonces la Guardia Civil les esperaba en la orilla y ellos dentro del agua decían, pues no vamos a salir para que nos denunciéis, a ver quién aguanta más. Y pasaban horas y horas en el agua del mar sin salir para evitar que la policía les denunciase. Y este año hará 50 años, ¿no? Sí, este año se alinean los astros, por así decirlo, y se cumplen 50 años de la fundación de Amnesia y 5 años del fallecimiento de su fundador. Y estamos viendo a ver si podemos hacer un acto que reconozca y recuerde la figura de mi padre y la importancia para Amnesia, que ahora de todas las discotecas que hay en Ibiza, pues es un poco la única que mantiene todavía la tradición y que no ha sido comprada por un fondo de inversión y bueno, la única seguro creada por un filósofo. Creada por una discoteca creada por un filósofo. Sí. Antes hemos hablado que él es la persona que ha hecho la mayor investigación, creo que sobre las drogas, ¿no? Sí, sí. Y él es un aférrimo defensor de la libertad, ¿no? Entonces, una frase, la palabra libertad salía. Es decir, ¿cómo empezó a investigar eso, ¿no? Porque sale mucho que las iba probando, las iba analizando, tenía su propia teoría, que a mí me encanta. ¿Tú cómo viviste eso? ¿Lo viste? Bueno, yo en toda esta época ibicenca, yo estaba en Madrid, yo no me enteré de nada, O sea, yo nací en el 77. Y él funda Amnesia en el 76, si no recuerdo mal. Él decidió investigar este tema pues porque realmente nadie había metido la mano en ese avispero y se empezaba ya a hablar fatal de las drogas, ya en la cruzada norteamericana, puritana, de prohibirlo todo y de decir que las drogas son el enemigo número uno del Estado. Pues bueno, mi padre ante eso dijo, oye, voy a investigar si este problema que parece que hay ahora con las drogas ha sido así siempre. Voy a irme a los anales de la historia, porque las drogas han existido siempre, ¿vale? Que ahora hay nuevas drogas o los farmacéuticos y los químicos han refinado sustancias naturales que aparecen en la naturaleza por sí mismas y luego pasan por el laboratorio y se refinan. Pero bueno, mi padre cuando decidió investigar esto, se dio cuenta de que drogas ha habido siempre y el problema era reciente. O sea que había habido pues la sociedad romana, la sociedad ateniense, los griegos, los romanos, en la Edad Media, en todas estas épocas se han consumido drogas y no eran un problema. No eran un problema. Tenían una utilidad. Tenían una utilidad y estaban reservadas para actos pues místicos. En la época de Grecia, pues los misterios eleusinos era una experiencia que solo se vivía una vez en la vida,
pero que ya se ha podido descubrir que tomaban algo muy parecido al LSD. Y bueno, por ahí pasaron Aristóteles, Sócrates, Alejandro Magno, o sea, todo el mundo. La institución duró más de un siglo. Y vamos, duró muchísimo tiempo, los misterios de Eleusis. Y era una experiencia mística, una pequeña muerte. Y bueno, pues qué curioso que ese ácido que 2500 años después sería prohibido en todo el mundo, pues ya lo estaban tomando los griegos sin ningún problema, ¿no? Entonces, al hacer esta investigación, mi padre detectó que el problema realmente viene cuando se prohíben las drogas. O sea, antiguamente estaban reservadas, pues eso, a experiencias místicas o, bueno, antes de que se prohibiesen las drogas a nivel mundial, también se estaban utilizando en consultas de psicólogos, de psiquiatras. Bueno, todas las drogas se podría decir que tienen una utilidad terapéutica. Luego también tienen una utilidad lúdica y luego también tiene una utilidad de autodestrucción. Pues sí, si quieres autodestruirte con una droga, seguramente puedas hacerlo, pero la culpa no va a ser de la droga. O sea, mi padre lo que quería dejar claro es que son espíritus neutros, igual que esta cerveza es neutra. Dependerá de mí si me bebo 20 cervezas o me consuelo con una y no pasa nada, o dos. Y la libertad de poder elegir hacerlo, claro. Exacto, exacto. Es que la elegancia viene del verbo elegir. Y entonces mi padre decía, ahora mismo como son legales el alcohol y el tabaco, pues muchísima gente se atiborra de alcohol y de tabaco cuando realmente necesitarían otra droga, pero como están ilegalizadas, pues no tienen otro remedio que recurrir a las que están legalizadas, que muchas veces no son las más indicadas, ¿no? Hay gente que bebe alcohol para pensar, gente que bebe alcohol para fornicar, gente que bebe alcohol para empatizar, y el alcohol no vale para todo, pero bueno, como es la única que es asequible y accesible, pues es lo que mi padre llamaba la pieza sobrecargada en el ajedrez. O sea, no puedes poner en una droga todas las funciones que tienen el resto de drogas que Pero la están pieza prohibidas. sobrecargada es el alcohol, ¿no? Sí, sí. Claro. Y él hizo como un análisis de cada una para qué servía, ¿no? Para qué. Exacto, cuál era su utilidad, para qué Curioso, ¿eh? había sido utilizada en la antigüedad y cómo ahora, con la prohibición, se estaban desvirtualizando todas las sustancias, se estaban tomando en ambientes que no correspondían para buscando efectos que no son los adecuados, y bueno, pues que un poco todo se estaba yendo de madre, ¿no? Y realmente la prohibición de las drogas, que ahora recientemente se ha cumplido un siglo, podemos hacer un análisis, un balance. Yo creo que hay datos suficientes para ver qué tal ha ido esto de la prohibición. Y bueno, yo creo que no podía haber ido peor, porque ahora, si te das cuenta, las drogas no han desaparecido, al revés. Ahora son ubicuas, están en todos los lugares, con acceso a población cada vez más joven, lo que es un despropósito absoluto. Y bueno, tampoco suben de precio. Y lo que... Ese tema mira, ese tema que has tocado, porque es súper radical, ¿eh? Porque tiene el mismo precio desde hace 30 años. Sí, sí. 40, no lo No, sé. no, incluso bajan. Pero, ¿qué explicación tiene eso? Bueno, pues ¿Qué? que realmente, ¿cómo decirlo? A ver, ¿cómo es posible que estando las drogas prohibidas no falten nunca? Pues porque son administradas, son monopolizadas por las mafias y por policías corruptos, personal de aduanas corrupto, militares corruptos. Entonces, ¿cómo es posible que se mantengan en el precio y no falten nunca? Pues debido a que los impuestos se los está llevando la mafia cuando podrían revertir en el Estado. Igual que los impuestos del alcohol revierten en el Estado, del tabaco, pues los de la cocaína, los del éxtasis, los de la heroína, todos estos repercuten en los estados, pero de otra manera, o sea, los estados corruptos. Entonces, es un fenómeno difícil de explicar, pero perfectamente comprensible. Si tú ahora legalizas la droga,
la droga, legalizar la droga suena fatal. Digamos, despenalizamos las sustancias ilícitas, eso suena mejor. ¿Qué pasa? Pues que hay muchísima gente que se tendría que buscar trabajo. O sea, habría que acabar con miles de policías, miles de gente corrupta en las aduanas, en los ejércitos. Y bueno, la prohibición es un gran negocio. Esto es el problema, que es que la droga prohibida vale mucho más que la droga legal. Entonces, si un gramo de cocaína, a lo mejor crearlo, pues puede valer 1 euro o medio euro, y luego dices que lo vendes por 60 euros, es muy tentador. Es igual que si prohibieran, por ejemplo, el paracetamol, ahora mismo nos lo encontraríamos al poco en la esquina, adulterado y a un precio, pues a lo mejor 100 veces Sí, mayor. es otro tema, adulterado. ¿Pero crees que la sociedad estaría preparada para este experimento de tener la capacidad o la libertad de poder decidir si ir a comprarlas o no, las Bueno, drogas? habría que preguntar cómo actuaba la sociedad antes de la prohibición. O sea, ¿cómo fue? Esto se produjo todo en el siglo XX. Y eso es lo que documenta mi padre. ¿Estaba la sociedad preparada para vivir, convivir con todas las sustancias que hoy están prohibidas? Pues sí, sí que lo estaba. Lo estaba y realmente había muchísimos menos casos de muertes por intoxicaciones, de despropósitos, problemas. Las drogas daban muchos menos problemas antes de legalizarse que ahora que se han legalizado. Entonces yo creo que sí, ahora desde luego habría que hacer todo un sistema, habría que ir paso a paso. No es lo mismo el éxtasis que la heroína, no es lo mismo la psilocibina que el DMT. Habría que ir viendo cómo se va despenalizando cada droga. Pero fíjate, con el alcohol se pudo recular a tiempo, por así decirlo, pero también la cruzada norteamericana Mm. prohibió el alcohol, Sí, sí. la ley seca, con unos efectos tremendos para la sociedad. Al final se convenció la sociedad norteamericana que la idea de prohibir el alcohol era mucho más dañina que permitir que el alcohol se vendiera de manera controlada. Y bueno, la gente se quedaba ciega, la gente hacía el alcohol en su casa, en vez de tomar alcohol etílico, tomaban alcohol metílico, que era el que les dejaba ciegos. Y bueno, realmente yo creo que prohibir las drogas es un poco tratar a la sociedad como si fuéramos todos menores de edad y no pudiéramos manejar estas sustancias que, bueno, pueden tener un difícil manejo, pero desde luego que si dejamos el suministro en manos de mafias y de autoridades corruptas, va a ser mucho peor que si la sustancia se vende pura y está administrada por gente con conocimiento de ella, como pueden ser los médicos, y que no tienen un interés en venderla 100 veces más cara. Entonces, yo creo que sí, habría que reeducar a la población para ir despenalizando cada droga, pero se podría hacer. Vaya si se puede hacer, porque fíjate con el cannabis, el gran cambio que ha habido. Sí. Si tú dices hace 25 años que va a haber ahora más de 10 estados norteamericanos que permiten el consumo recreativo de marihuana y de hachís, pues la gente pensaría estamos locos, pero no, esto es lo que ha sucedido. Y ahora mismo en Estados Unidos creo que Nueva York huele a marihuana, te Sí, vas sí, sí, andando por la calle. fue extraño para mí, ¿eh? Decirte la verdad que yendo a menudo, pues cuando fui, pues se notó un cambio, Claro, claro, cuanto menos, que sí, te tienes que acostumbrar a él. totalmente, Nueva pero York huele a... y sí, sí, huele a marihuana. Es Ahora que mismo sí. tampoco es eso, es que Sí, es son que los extremos, por ¿no? eso para mí fue un poco radical. La Y verdad. realmente, por ejemplo, pues Alemania también permite el pequeño consumo. Estuve en Frankfurt hace poco y vi cómo se pide por internet. O sea, por internet pides y te traen marihuana de casa. Entonces, bueno, pues esa marihuana es la misma por la que hay miles y miles de personas en las cárceles norteamericanas. Ahora ya la, la historia está cambiando, menos mal, porque no puedes tener las cárceles atestadas de gente que no ha cometido delitos de sangre. O sea, realmente tú date cuenta que cuando te denuncian por consumo o tenencia de drogas,
¿quién te denuncia? Te denuncian porque has hecho un delito contra la salud pública. Es como que te denuncia la sociedad entera. Es muy raro porque cuando tú cometes un delito, la pena se establece para desagraviar a la persona que has agraviado. Si yo atraco tu casa, la policía me coge, me mete en la cárcel para que tú te sientas desagraviado, porque yo te he robado la casa. Pero en el caso de las drogas, ¿a quién he hecho yo daño al consumirla? Solo a mí mismo. Entonces, ¿por qué me estás denunciando si no he agraviado a nadie? No, pues has agraviado a la salud pública, que es un concepto difícil de entender en este sentido. Y yo creo que la gente es libre y responsable si se la informa debidamente, no si le dices la droga mata, la droga es diabólica. Pues así vas a atraer a mucha gente también. Parece que vamos en puntos, ¿no? Extremos radicales, ¿no? Sí, Porque sí, el tabaco mismo, por ejemplo, es totalmente. legal, y luego pasó a estar de moda, está Bueno, publicitado por todo y de la noche a la mañana nos damos cuenta que es malo. Ya lo sabíamos de antes, ¿no? ¿En sí. serio tardamos tanto? Es un- es- No, aprendemos a golpetazos, por así decirlo. O sea, pero, por ejemplo, el tabaco, ¿qué es mejor? ¿Tenerlo ahora en estancos o tenerlo ilegal, vendido y controlado por mafias? Pues es mucho mejor tenerlo como está. Bueno, Y luego cada uno tiene la libre decisión de tomarlo o no. Entonces, lo que se pregunta a la gente es si ahora en el estanco hubiera cocaína, éxtasis, morfina, tal, todo el mundo iría a consumirlo no. porque es accesible. Pues no lo creo. O sea, nadie quiere joderse la vida porque sí. Entonces, lo único es tratar a la sociedad como una sociedad mayor de edad y que hay que fomentar el consumo responsable siempre y cuando alguien quiera consumir. O sea, no hay que fomentar el consumo, pero quien quiera consumir tiene derecho a consumir, pero de una manera informada y tiene derecho a tomar una sustancia pura. Tú imagínate que vas a pedir aspirina y lo que te dan es otra cosa, muy distinta, que tiene trazas de aspirina. Pues esto está sucediendo con las drogas. Entonces, si una persona quiere tomar cierta droga, es muy difícil que pueda controlarla porque realmente no sabe lo que tiene. Entonces es complicado. Si cada vez que vas a comprar algo te dan una cosa diferente, pues eso contribuye a que haya manejos totalmente desaconsejables. O sea, si a ti te dijeran, oye, esta droga está indicada para tomarse así, 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 estas son las dosis mínimas, las dosis medias, las dosis máximas, esta es la combinación que no puedes hacer con otras drogas. Si te dieran esa información, a ti cuando te venden una aspirina te la venden con un prospecto enorme, en cambio cuando te venden una droga no te dan ningún prospecto. Y es como, allá tú te apañes, ¿no? En realidad es lo mismo. Es lo mismo, no, no. Es lo mismo, por eso es curioso. Y hay un tema controversial que es que al artista o al creador siempre tiene esa asociación con el consumo, ¿no? Porque al final entiendo que sirven un poco para eso, ¿no? Sí, bueno, es un estado alterado de conciencia. Por eso, alterado de conciencia, que pues, tienes unas miras, una capacidad de mira o de pensar muy diferente a la que estarías en tu estado normal. Ujú, Y que ancestralmente se utilizaba para eso y no estaba para nada canaricado claro, ni mal visto, ¿no? claro, está muy relacionado con la creatividad. ¿Qué hubieran sido los Rolling Stones sin drogas? A lo Claro. mejor no tendríamos algunos de los himnos musicales que han creado, ¿no? O sea, los artistas, como has dicho, la creatividad, hay ciertos trabajos en la sociedad en que un estado alterado de conciencia puede ser provechoso para el artista, ¿no? Realmente lo que tratas es de escapar de la rutina psíquica en algún momento y tienes derecho a hacerlo, siempre y cuando lo hagas en condiciones de responsabilidad y teniendo claro que tu libertad acaba donde empieza la del otro. O sea, no hagas daño con tu consumo a un tercero. Se habla, por ejemplo, pues, de la gente que da problemas con las drogas, es una porción pequeña. O sea, digamos, con el alcohol, por ejemplo, ¿cuánta población consume alcohol y qué porcentaje de esa población da problemas con el alcohol? Ya. Digamos un 10%, un 15%, un 20%, no lo sé, pero claro, no vas a jorobar al 80% que consume alcohol bien
porque hay un 20% de irresponsables. Oye, y a cada uno con su cuerpo, no hace falta que me protejas de mí mismo, ya me protejo yo, si no, no te importa. Y trátame como un ser humano racional. No me digas lo que tengo que hacer y cómo tengo que actuar. Yo sabré cómo actuar y sabré lo que tengo que hacer, porque nadie quiere joderse la vida con las drogas, ¿vale? Que haya alguna gente... Mi padre decía, ninguna droga vuelve loco a quien no lo sea previamente. Entonces, pues bueno, si tú tienes problemas mentales, pues es totalmente desaconsejable que te acerques a ninguna droga, ¿no? Pero si eres una persona estable emocionalmente y te apetece experimentar, oye, tienes derecho. ¿Quién ha creado las drogas? Pues mira, el mismo señor que ha creado el universo o que ha creado este mundo. O sea, ¿quién las puso en la Tierra? Pues no lo sabemos. No, pero es complicado porque no sé de dónde escuché que la complejidad de poder obtener la ayahuasca, ¿no? Ujú. La de coincidencias que se tenían que dar para que se encontrara esa planta que tenía diciendo que tenía un rasgo divino, ¿no? Porque las probabilidades que había que se pudiera hacer esa mezcla eran prácticamente imposibles, ¿no? Y Sí, ahí entra un punto interesante, ¿no? De cómo surge eso, ¿no? sí, sí, la mezcla de dos raíces crea Es, una... claro, dos raíces que... Sí, que por sí mismas no son nada, las mezclas y se produce la ayahuasca, que es una verdadera pasada. Vamos, ahora cada vez hay más, en Ibiza en concreto hay cantidad de retiros, ¿no? Y hay gente que le Sí, viene muy es bien. como todo, ¿no? Sale un poco a la palestra, muchos intentan pues subirse un poco al carro y aprovecharse y sin saber muy bien lo que están haciendo, pues monetizarlo de alguna manera. Luego hay gente que sí que sabe lo que hace. Lo que sí que es verdad que si nos vamos atrás, pues ancestralmente era un mecanismo muy bien, incluso para entrar en otros planos, ¿no? Claro, Para ver... ¿no? Y enfrentarte a tus miedos, a una pequeña muerte, por así decirlo, muerte y resurrección, ¿no? La gente que toma ayahuasca tiene experiencias muy, muy fuertes, pero vamos, yo no he oído de nadie que haya fallecido por la ayahuasca, y en cambio está prohibida, perseguida, y bueno, pues ahora mismo hay una oleada muy, muy interesante que propone sustituir los antidepresivos tradicionales por el uso controlado de psilocibina. Sí, sí, Y mi cápsula es también lo mismo, mucha tendencia, mucha gente probándolo. Sí, son temas complejos que si se hacen correctamente, yo no... tengo un amigo que tenía una depresión de caballo y probó todo, todo, todo. Incluso se fue a Australia para ver si esto le cambiaba un poco el panorama, el viaje, y volvió a España igual de deprimido. Y nada, dijo, ya lo único que me queda es probar cosas que no me va a ofrecer el médico. Y con un éxtasis y un terapeuta se curó y no vuelto a tener depresión. Y claro, pues cuando ves esto y dices, o sea, este señor ya estaba desahuciado por los sistemas públicos, iba a ser una persona deprimida toda su vida y tomó la decisión de probar el éxtasis guiado por un terapeuta y le fue de maravilla. Pues oye, ¿esto por qué no se puede extrapolar al resto de la sociedad? ¿Por qué hay que gente que no encuentra una solución con la medicina tradicional, por qué no le dejamos experimentar en condiciones controladas con la medicina no tradicional, por así decirlo? Aunque tradicional es un término bastante susceptible de, vamos, lo que puede ser tradicional hoy De hoy, no lo era tradicional antes, de hoy, ¿no? antes no. Pero bueno, la naturaleza ha sido generosa poniendo a disposición del ser humano cantidad de sustancias y compuestos que, bueno, pues pueden ayudar a las personas y un poco son el contrapeso de la farmacia. La farmacia es el mercado blanco, que está muy bien, tiene grandes ventajas, como que no está adulterado, y que es muy asequible a nivel de precio, y luego está el mercado negro, que es al revés, está muy adulterado y no es tan asequible a nivel de precio. Pero en el fondo estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de sustancias que provocan en el cuerpo un tipo de reacción que no provocan los alimentos, ¿no? Los alimentos se convierten en nutrición, tú en metabolismo. En cambio, una droga no se convierte en nutrición, sino que vence al cuerpo, por así decirlo. Entonces son esas sustancias que no pueden ser metabolizadas como sería cualquier otra sustancia que ingieres y provoca pues efectos totalmente distintos
a los que estamos habituados cuando ingerimos algo. Entonces, estas sustancias que son sagradas y que se llevan utilizando de manera ancestral, las religiones, muchísimas religiones surgen de la comunión con una sustancia que te acerca a los dioses. No tiene nada de malo en sí. Lo malo es cuando se trata de controlar y la gente que habla de drogas casualmente y pondera sobre las drogas, la gran mayoría no las ha probado. Sí, parece, cuando hablas de ancestral, parece que la tendencia ha sido pues desvirtuar o ridiculizar la mística de alguna manera, ¿no? Totalmente. Y parece también que va un poco en esa línea, ¿no? Sí, sí. Nos hemos separado un poco de lo que era pues, posibles tradiciones o raíces ancestrales. Ha dicho que pues para poder venerar divinidades o entrar en otro plano, pues consumían este tipo de drogas que consideraban divinas, ¿no? Y que el ser humano haya podido llegar a eso también es muy complejo y difícil, ¿no? Claro, ¿Cómo lo ha encontrado, ¿no? Porque claro, claro. no vino un día y Sí, apareció de la sí. nada, ¿no? Bueno, que Cristóbal Colón se quedó flipado Claro. cuando llegó allí a la América que acababa de descubrir y aquí en Europa estábamos en pañales en comparación con lo que tenían los habitantes de aquellas Mucho más latitudes. conectados estaban. Sí, claro, ahí pues el tabaco se descubre gracias a Colón, ¿no? Y ahí cuando llegan y ven a gente soltando humo por la nariz, no se lo podían creer. Y dices esto, ¿qué es esto? Dijeron, bueno, de todas las drogas que tenemos, esta es la más sagrada de El todas, tabaco. el tabaco. El tabaco. Y no en vano, es la droga más consumida, ¿no? Digamos, eh, que todos los días 1.000 millones de personas encienden un cigarrillo. Fíjate cómo aquel conocimiento de los indígenas luego llegó a Europa y se puso de moda el tabaco y también el rape que hemos hablado antes, ¿no? Era como bien visto esnifar tabaco. Y luego, bueno, pues todo lo que ha pasado con el tabaco, el problema es la vía administración, que genera alquitrán, pero en principio la nicotina es un tónico cerebral, es un, un estimulante del sistema nervioso central que en sí no es cancerígena, la nicotina. La nicotina tiene una capacidad para tonificar el cerebro, concentrarte, bueno, pues si te interesa y te va bien, puedes tener acceso a ella. Ahora, gracias a Dios, que han salido ya otras alternativas para consumir tabaco, como pueden ser los vapers o las bolsitas de nicotina, todo esto ya es distinto, ya no causa la oleada de cáncer de pulmón que había. Pero es curioso cómo se manipula también ahí el mensaje. El tabaco mata. Bueno, se sabe que el tabaco no es bueno para la salud, pero de ahí a que mate, o sea, no hay causa-efecto. De hecho, digamos, si tú fumas un cigarrillo, yo no puedo decir que vas a tener cáncer de pulmón. No, hay gente que tiene cáncer de pulmón y no ha fumado en su vida. Las estadísticas se manipulan mucho. Decían, estaba yo un día con mi padre y leíamos en una cajetilla, 9 de cada 10 cánceres de pulmón son provocados por el tabaco. Vale, y decía mi padre, fíjate cómo se ha manipulado la información. Porque ahora tú preguntas cuántos fumadores tienen cáncer de pulmón y es 1 de cada 10. Entonces, si 9 de cada 10 cánceres de pulmón son provocados por el tabaco y solo 1 de cada 10 fumadores tiene cáncer de pulmón, quiere decir que hay 9 fumadores que no tienen cáncer de pulmón. Bueno, la estadística, los números, si los pones a hablar, pueden decir lo que tú quieras. Pero vamos, el tabaco es dañino, pues sí, igual que la obesidad, igual que tantas cosas que hay, hasta el deporte puede ser muy dañino cuando lo practicas en exceso o en malas condiciones, ¿no? Lo que hay que dejar es que la sociedad sea libre y que cada individuo sea tratado como un mayor de edad y consuma lo que le apetezca en las situaciones que él considere, siempre y cuando, como he dicho antes, no perjudiques a un tercero. Has dicho la palabra libertad y antes al principio nos comentaba que tu padre al principio era muy rojo y luego Sí, fue cambiando, ¿no? ¿Te sí, sí. viviste ese proceso? Sí, ¿Por sí, qué? sí, sí, lo vi. A ver, ¿cómo decirlo? Al principio cuando se fue a Ibiza, en plan hipión, ahí él decía, vamos a vivir de lo que los demás tiran.
Y bueno, es cierto que en aquella Ibiza de los años 70 los hippies vivían con lo mínimo, en casas sin luz eléctrica, sin agua corriente. Y bueno, mi padre calentaba su casa con la leña. Era un rollo muy bonito, pero era un poco como contestatario ante el capitalismo, ¿no? Que empezaba a extenderse por todo el mundo. Entonces, al principio, sí, mi padre era bastante rojo, vivió el mayo del 68 francés, la guerra de Vietnam. Entonces, aquí mi padre veía muy mal en aquel momento a Estados Unidos y todo lo que hacía y cómo la cultura norteamericana se iba implementando en toda Europa, pero con el tiempo fue estudiando y sobre todo, bueno, era un momento de decisión del comunismo. Eh, lo que pasa es que luego se ha podido ver lo que ha pasado con los países comunistas y entonces es un hecho. Y claro, si te das cuenta qué ha pasado con Cuba, qué ha pasado con Corea del Norte, qué ha pasado con la URSS, todo esto, pues a los datos me remito y mi padre igual, a los datos se remitió y se dio cuenta de que estaba profundamente equivocado, que esto de repartir la riqueza era muy injusto, porque había gente que trabajaba por generarla y había gente que trabajaba por repartirla. Y no tiene el mismo valor, ni mucho menos. No es lo mismo, decía Venegas Lynch el otro día, ganarte el sudor con tu frente que ganarte la vida con el sudor de tu frente que ganarte la vida con el sudor del de enfrente. Es buena esta, ¿eh? Sí, Lo leo. entonces está claro que, a ver, date cuenta que si la riqueza no estuviera en pocas manos, se acusa, ¿no? Se dice, el 80% de la riqueza está en un 2% de la población o algo así. Hay que repartir, seamos iguales. Bueno, pues es que si repartimos, entonces no hay inversiones. Realmente la riqueza tiene que estar concentrada en pocas manos. Porque si yo tengo 20 euros, tú tienes 20 euros, ella tiene 20 euros, no tenemos nada. Pero si uno tiene 60, ya a lo mejor puede Sí, contratar a otro. o que sea meritocrática, ¿no? Exacto, la meritocracia. Creo que es el punto, ¿no? Y va un poco por ahí, Eso, va ¿no? por ahí, va por ahí. Que es un poco el punto que veo complejo, ¿no? Si vamos a repartir todo, pues no tiene ningún sentido intentar ser un poco mejor. Ya no, ya es competir sanamente, creo que tiene que estar. Sí, pero es que se te quitan las ganas de esforzarte. Si tú Sí, sí. sabes que luego vas a cobrar lo mismo, independientemente Tiene de sentido. te esfuerces o no te esfuerces, pues eso tendemos a la molicie ahí. No puede ser. O sea, hay que premiar el esfuerzo, hay que premiar el mérito de cada uno. Si tú te dejas los huesos de sol a sol, pues tendrás una recompensa. Lo que no puede ser es que luego esa recompensa vengan a tu casa y te la quiten y la repartan entre gente, entre vagos, entre gente que no quiere sacrificarse, no quiere esforzarse. Entonces ahí mi padre se dio cuenta, el chip le fue cambiando, diciendo, pues sí, es verdad que el egoísmo, porque eso es el capitalismo lo que premia es el esfuerzo individual. Entonces el esfuerzo individual repercute también en el resto. O sea, si a ti te va bien, a ti te interesa que al otro le vaya bien también, no que le vaya mal. Claro. En cambio, el populista o el comunista o el igualitarista, llámalo como quieras, lo que dice es que no, es que si a ti te va bien, a mí me tiene que ir mal. Eso es una locura. Es una locura, porque a la persona que le va bien lo que quiere es que al otro le vaya bien también, para empezar, para que compre sus productos, ¿no? Sí, O sea, es un círculo. exacto. En cambio, si el comunismo, mi padre decía que un poco era consentirse la envidia, ¿no? Es decir, uy, a ese le va muy bien, pues vamos a ir y le quitamos todo y lo repartimos entre todos. Eso es justo, ¿te parece justo eso? Pues durante muchísimo tiempo se lo pareció a la humanidad. Y bueno, yo creo que vamos cambiando. En ese sentido, se va viendo que perseguir tu éxito individual va a repercutir para bien en los demás. Lo he contado alguna vez, hay una Hayek, que es uno de los mayores exponentes de la escuela austríaca, decía que, por ejemplo, que para demostrar que el interés individual repercutía luego en una mejora de la comunidad,
Pues si yo quiero llegar a ese árbol, por ejemplo, porque me gusta mucho y no hay un camino para llegar a ese árbol, pues yo individualmente, por mi propio interés, voy a hacer un camino que me lleve a ese árbol. Bueno, muy bien, pues yo ya hice ese camino y llegué a ese árbol. Lo que pasa es, lo que no podía imaginar es que luego detrás de mí viniese gente que también quiere ver ese árbol. Y se aprovecharon del camino que yo había hecho. Al final, hoy ese camino es una autopista. Entonces, ¿por qué hay una autopista? Porque una persona, persiguiendo su fin, su interés individual, hizo un camino que luego fue transitado por muchísima gente, y al final hoy hay una autopista. Entonces, el fin individual, aquel que abrió la primera vereda, se ha convertido en una ventaja para la comunidad. Y la motivación personal, creo que China lo ha hecho bien ahí, Sí, ¿no? sí, ahora Es un sí, ejemplo sí, de pero cómo, ¿no? De es un cómo poco, es China extraño. es extraño porque tiene todavía muchos dejes comunistas, por así Sí, decirlo, y lo pero es. hay otros que son puramente capitalistas. Entendió que la única manera de avanzar era tener sesgos capitalistas en un sistema Exacto, comunista. exacto, Y ahí la exacto. gente está motivada. No se Es un puede decir ejemplo. que China sea el exponente del comunismo porque tiene cosas del comunismo, pero tiene muchas otras del capitalismo, totalmente. Sí, ahí bueno, se ve claramente que si una persona pues no está motivada y tiene pues las capacidades de avanzar, esto no tiene ningún sentido. Claro, claro, si no, ¿Qué- papá Estado proveerá, ¿Y ¿no? cómo ves la situación actual aquí? Uf, la veo chunga, ¿Eh? Sí, ¿cómo lo chunga y ves? descorazonadora. Descorazonadora, ¿eh? Sí, la verdad que yo nunca había pensado que llegáramos a estos términos, vamos. Es todo muy raro, o sea, por un lado está la política española, que eso podríamos hablar largo y tendido, pero no creo que lleguemos a ningún sitio, salvo que a lo mejor la democracia está empezando a mostrar sus costuras, ¿no? La democracia, es un sistema inventado en la antigua Grecia, ¿no? Por Clístenes, y ensayado por Pericles. Realmente duró un siglo la democracia y era muchísima menos gente, y no se había pensado que iba a surgir la figura política, no, la figura del político. ¿Qué es el político? El político es una persona que vive de gobernar a los demás. Entonces, esto está bien si te eligen para ser político, de que sea algo temporal y que sea debido a tu valía, no a que has estado en las juventudes socialistas o en las juventudes del PP toda tu vida, no has tenido un trabajo toda tu vida y al final acabas de ministro. Eso no puede ser. Antiguamente la política estaba entendida como que ahí llegaban los mejores. Bueno, a mí me encantaría que fuera ministro de Economía, por ejemplo, Amancio Ortega, o gente brillante, Nunca ¿no? lo sería en estas condiciones actuales, sí. Sí, está La claro. cuestión es que si es un servicio público, yo lo veo bien, pero que sea temporal. Lo que no se había pensado es en que iba a haber gente tipo Pedro Sánchez que lo que quieren es vivir de la política a toda costa y que le da igual ya el interés de la gente que gobierna. Lo que busca es su propio interés. Y entonces que pierdes las elecciones y claro, te das cuenta de si te unes con el resto de perdedores, tienes más votos que quien ha ganado las elecciones. Eso es como romper la baraja, traicionar los principios mismos de la democracia. Y ahora mismo estamos en un atolladero y grande. O sea, yo no sé qué va a pasar. Esto de que alguien pierda las elecciones y gobierne, no lo habíamos visto. Sí, y planes que no son ni a 4 años prácticamente. Nada, y se vive sin presupuestos, Sí, no pasa nada, no pasa nada. Y luego tienes a medio gobierno corrupto y a tu familia implicada y no pasa nada. Y dices que es porque que, que son bulos. No lo sé. La situación está jodida en el tema político y en que España se está convirtiendo en un país más bananero que otra cosa. Luego está la IA, que ahí también dan escalofríos pensar lo que está por venir, ¿no? Bueno, de ahí al final lo que va a quitarte un poco la capacidad de razonar y pensar, porque te lo van a dar todo hecho. Pues se te va a atrofiar el Se te cerebro. atrofia. Antes estaba hablando que entrar en otros planos que te servían esas sustancias, te servía a lo mejor para llegar a un estado de concentración que hoy en día es muy difícil, aunque te encante lo que haces, es muy difícil. Tienes cientos de distracciones. Siempre digo, venga, voy a leer, voy a estar media hora sin mirar el teléfono.
y se vuelve complicada. Y Y nosotros estamos en un salto generacional. Es decir, las nuevas generaciones pues lo tienen muy difícil, porque lo tienen todo a golpe de botón. Al final yo me acuerdo cuando escribíamos cartas a esa novia Pero que es querías eso es ligarte. espectacular, Sí, eso sí. tiene un valor, que hay un tanto por ciento que se sigue valorando, ¿no? Creo que estamos en dos extremos. Sí, lo totalmente nostálgico y analógico, que sigue teniendo valor y... El libro, sí, todavía se sigue vendiendo. Pensaban, se vaticinaba la desaparición, pero no. Un libro es diferente, lo hemos estado hablando antes y un libro tiene unas características y cómo te transmite la información es muy diferente a lo digital. Sí, pero es para alguien que ya no, los tiempos modernos lo que exigen es la inmediatez, ¿no? O sea, discursos de un minuto. Es difícil fijar la atención No. de un adolescente que se siente tranquilamente, que deje el móvil ahí y se lea un libro. Mi padre hablaba de una verdadera oleada de literofobia, o sea, que la gente ya no lee. Primero, la televisión hizo muchísimo daño cuando llegó y claro, la gente era más inteligente antes. Es que también, Es lógico. claro, se está bajando el CI de la humanidad. ¿Por qué? Pues por eso, porque ya no escribimos, ya no leemos. Ahora ya nos lo dan todo hecho. Entonces, esas partes que antes desarrollábamos cuando No creamos, escribíamos, claro. no creamos nada. El crear, Claro. enfrentarte a algo en blanco es el punto. Porque ahora el botón, pues puede Sí, ser sí. un escritor prácticamente, ¿no? Es que realmente a golpe de botón, creo que es una manera. Totalmente. No queda otra, te quedamos nostálgicos ahí. Sí, pero bueno, yo tengo esperanza también en el ser humano. Siempre encontraremos la manera de salvarnos de la desaparición. No lo sé, realmente ahora se vienen tiempos muy convulsos, ¿no? O sea, fíjate la población, la demografía, no se habla, pero ya la gente no tiene hijos. Tú vas a un parque y hay muchos más perros que niños. No tienes tiempo de pensar profundamente. Claro. Es difícil, ¿no? El día a día es un mecanismo que te deja de tiempo justo, ¿no? Para que tú puedas pensar o descansar o desconectar, que dicen, ¿no? Desconectar, que tendría que ser todo lo contrario. Y ahí estamos. Jorge, llevamos más de una hora hablando, me ha Sí. encantado, se ha pasado volando. Volandísimo. Para ir terminando, recomiéndame 2 libros. 2 No libros. hace falta que sean de Antonio. Bueno, Supongo que uno va a ser de Antonio. alguno estará ahí, pero Uno va a ser de Antonio. sé que nos van a encantar seguro. Sí, bueno, pues mira, voy a recomendar 2 libros. Uno es La Emboscadura, que es el nombre de mi empresa, pero de mi editorial, pero es un homenaje al libro de Ernst Junger, La Emboscadura, que es un libro maravilloso, cortito además, y es el único libro que a mí me ha saltado las lágrimas y lo recomiendo encarecidamente a todo el mundo. Habla del ser singular soberano, la persona que en vez de criticarlo todo, decide irse al bosque y bueno, seguir sus propias normas, que nadie le diga lo que tiene que hacer y eso, fomentando el libre pensamiento y la autonomía personal. La Emboscadura, muy interesante. Y luego de mi padre os recomendaría a todos 60 semanas en el trópico, que es un libro que narra cuando mi padre se va a vivir a Tailandia para comentarle a su exmujer que tiene una hija con otra persona y que se va a separar y se va a ir a vivir con esta persona. Y bueno, consigue una beca por la Universidad de Bangkok y allí se va como año sabático a estudiar la causa y riqueza de la riqueza y pobreza del sudeste asiático. Y ahí es donde le surge la frase que se ha hecho tan viral, el vídeo este de un país no es rico porque tenga diamantes o petróleo, sino porque tiene educación. Entonces, este libro está muy bien porque, aparte, dentro de la obra de mi padre es muy asequible, está escrito en primera persona, no es un sesudo estudio filosófico, no, es más bien un cuaderno de viaje y está muy bien. 60 semanas en el trópico y La Emboscadura. Quien escuche esto y se lea los libros, estoy seguro que me dará la razón. Me lo leeré. Léetelos. Muchísimas gracias. A ti. Me ha encantado.